el doctorado en Ciencias de la Educación de la UPT Cerro de Colombia, en el marco de la Cátedra Isula, 28ª jornada académica, vamos a trabajar el día de hoy con el doctor José Darío Herrera, invitado de la Universidad de los Andes. La conferencia que él nos va a desarrollar se llama Retos y desafíos de la investigación con historias de vida. Bueno, es de mencionar que esta transmisión se va a realizar con lo que el doctorado nos ha permitido y las personas que están detrás de ello, que es Antonio, que nos colabora y nos permite que esta transmisión sea posible. En esas condiciones, la fecha dentro de la cual se va a abordar es el 25 de octubre del 2024. Estamos en la Sala Doctoral en Ciencias de la Educación y estamos también a través de YouTube y también en Google Meet. Las personas que están en este momento acompañándonos, entonces les damos también un saludo cordial, como también a las personas que nos acompañan acá en la sala. De esta forma, le damos la bienvenida al doctor José Darío Herrera, no sin antes hacer una pequeña introducción a ello. Entonces, quien les habla, Ruy Lisbeth Espejo Lozano, quien en el marco del seminario Historias de Vida, Prosopografía e Imaginarios, va a presentar a nuestro invitado, el doctor José Darío, y en ese sentido vamos a ver que esta línea de investigación dentro de la cual se trabaja en el doctorado se denomina Universidad y Nación, Formación de Docentes e Interculturalidad, pero es una línea que también ha venido transformándose, que en este momento ha tomado una denominación nueva que se llama Educación en Género e Interseccionalidad, Derechos Humanos y Paz. Entonces, como observan, es una dinámica que viene también dándose a partir de todas las personas que han venido emergiendo del doctorado y han contribuido con ello. De esta manera, diríamos que esta es la número 37 jornada académica que hace el programa y se encuentra dentro de este marco esta conferencia que vamos a desarrollar. Voy a presentar en este momento, bueno, saludo nuevamente a todas las personas que están acá y nos acompañan. Presento al doctor José Darío Herrera. El doctor José Darío Herrera dice que tengo que hacer énfasis que es invitado de la Universidad de los Andes. Él es invitado a la Universidad de los Andes. Y su currículo, es sintético lo que voy a decir, pero su currículo es bastante amplio. Él es profesor asociado de la Universidad de los Andes, es doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido autor, entre otros, de Comanche, comandante del Cartucho, que es Premio Nacional de Historia de Vida. También la comprensión de lo social, pensar la educación, hacer investigación, y una treintena de artículos en el campo de la educación y las ciencias sociales. Sus áreas de investigación son la hermenéutica, la pedagogía y las ciencias sociales. Entonces, de esta forma, decirle a José Darío y darle la bienvenida, que es una persona que nos ha venido acompañando y agradecemos que haya tenido el espacio para brindarnos esta conferencia que hoy inicia. Entonces, tiene la palabra. Entonces, para que lo escuchemos. Muchas gracias, Ruby. Muchas gracias a Celina, a Ruby, a Diana por la invitación nuevamente a este doctorado. A quienes ya conozco, pues, cordial saludo. A quienes no, mucho gusto. La vez pasada quedó como en punta el tema de profundizar en algunas cuestiones claves de la investigación cualitativa, y yo creo que muchas de esas cuestiones claves se reflejan o se expresan muy bien en este método que gusta mucho, digo yo. Es muy potente desde el punto de vista, digamos, de la difusión. Casi que uno podría decir que todas las investigaciones que se hacen con historias de vida, me atrevo a decir, se difunden mucho más que las que se hacen con otros métodos. Entonces, ese resulta ser un atractivo muy interesante para investigadores e investigadoras de las ciencias sociales y de la educación, porque evidentemente, pues si algo nos interesa en nuestro campo es también impactar
los imaginarios, el campo de las representaciones sociales, de la opinión pública, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, posicionar algunos temas más allá del ámbito estrictamente académico. Estamos acostumbrados a lenguajes en la academia pues, bastante cercanos de lo que podríamos llamar la gramática conceptual, el estilo, digamos, de gramática que utilizamos nosotros acá. Se parece mucho al lenguaje, digamos, propio de las ciencias, pero evidentemente las historias de vida vienen a resultar una especie de método y de género al mismo tiempo que están un poco también cercanos a la literatura. Entonces las historias de vida en ese sentido tienen, digamos, una potencia y una ventaja que tal vez otros métodos de investigación no presentan. Pero las historias de vida al mismo tiempo también, digamos, tienen como muchas sospechas, como mucho escepticismo. Mucha gente dice, no, pero ¿qué validez puede tener la historia de una persona, digamos? Y sobre todo si habitamos esa dicotomía ya un poco vieja de objetividad, subjetividad, en donde pensamos que lo que una persona expresa es algo muy distinto a lo que ocurre socialmente. Entonces, evidentemente, si estamos en ese paradigma, digamos, de la objetividad, la subjetividad, entonces la historia de una persona o su relato nos parece que es evidentemente algo de muy poco valor con relación a lo que vendría a ser un conocimiento objetivo de un fenómeno. Entonces muchas personas, digamos, miran con escepticismo este método, el de las historias de vida. No es fácil, por ejemplo, graduarse en un posgrado con este método. No es tan fácil. Tampoco es tan difícil, pero no es tan fácil. Si yo digo voy a usar historias de vida, entonces empieza todo el mundo a decir, ¿y qué validez tiene lo que haces? Pero tú solamente estás investigando muy pocas personas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en ese sentido las historias de vida presentan, por un lado, como mucho potencial, mucho atractivo, y vuelvo y digo, sobre todo para el tema de la difusión, y voy a exponerles más adelante también para comprender de manera mucho más cercana la complejidad de los fenómenos sociales. Creo que este es el fenómeno, este es el método más pertinente, digamos, para captar lo que llamaría Husserl el mundo de la vida. Yo creo que este es el método más pertinente, más que cualquier otro, incluso más que la etnografía. Pero por otro lado también sufre de muchas sospechas, digamos, tiene críticas bastante razonables. El tema de, bueno, ¿y qué tanto eso puede representar un conocimiento válido sobre un fenómeno, etcétera, etcétera? ¿Qué tan válidas son las historias de vida? ¿Qué se debe hacer con las historias de vida, por ejemplo? Muchas personas las dejan escritas como historias de vida, las publican como historias de vida, el caso, por ejemplo, del premio que yo gané. Y entonces, pues muchas personas dicen, pero esto parece más literatura o esto parece más crónica, ¿esto hasta qué punto es ciencia? Otras personas toman las historias de vida y las codifican, las someten, digamos, a análisis propios del análisis cualitativo, con teoría fundamentada, con codificación abierta, con codificación axial, y entonces parece que la historia de vida tiene un mayor sentido ahí, como que tiene más rigor, porque le aplicas un esquema analítico, digamos, más conceptual, no tanto literario. Entonces, digamos que el trabajo con historias de vida representa, por un lado, una oportunidad enorme de trabajo y de investigación a propósito de la complejidad de los fenómenos que estudiamos, pero por otro lado también, y ese es el título de la conferencia, unos desafíos y unos retos importantes para que, digamos, nos hagan sentir más tranquilos y tranquilas con relación a su validez, su confiabilidad, su alcance, el alcance de una historia de vida hasta dónde llega. Es decir, si yo le pido a Celina su historia de vida y analizo esa historia, la publico, etcétera, la interpreto, el alcance de eso hasta dónde llega, qué es lo que estoy yo ahí en términos de conocimiento proponiendo a la comunidad científica. Entonces, hemos titulado la conferencia de esta manera, Retos y Desafíos de la Investigación con Historias de Vida, y quiero, utilizando aquí el Google, quiero hacer una introducción un poquito, digamos, para persuadirles de la importancia de este método y cómo ha ganado progresivamente en las ciencias sociales un lugar muy importante. Hay un texto, ustedes lo pueden buscar en Google, así como yo lo hice, simplemente poniendo el título, de Carlo Ginzburg, doctor en Historia de la Universidad de Turín, en Italia, que sobre todo en el campo de la sociología es considerado este texto como, y en el campo de la historia también, de la historia sociológica, es considerado este
este texto como pionero, es considerado una especie de hito, una especie de modelo a seguir, incluso en el trabajo con historias de vida. Lo que hace Gisbert aquí, y este texto se ganó, digamos, mucho reconocimiento y se ha publicado desde 1976, como aparece ahí en Google, varias veces. Es una obra extensa, muy extensa, sobre la vida de un molinero italiano en el siglo XVI, ¿no? Ahí el subtítulo es muy bonito, lo pueden ver ahí en la página web. El queso y los gusanos, libro de Carlo Gisbert, El queso y los gusanos, el cosmos de un molinero del siglo XVI. Entonces, claro, uno podría decir, pues esto parece literatura. A quien le interese saber qué pensaba un molinero del siglo XVI sobre el mundo, pues cómprese la obra de Queso y los gusanos. Pero la pretensión del autor aquí no es tanto conocer al molinero. Por supuesto, conocer al molinero es el método, es el camino para conocer fundamentalmente el cosmos del siglo XVI, particularmente en Italia y en una región muy particular de Italia. Pero tiene la gran ventaja, y por eso este molinero es como tan importante, y por eso esta obra se cita tanto, de que estamos en una época, digamos, en donde empieza el Renacimiento, en donde ya hay cierta crítica como al monopolio de la interpretación religiosa por parte de la Iglesia Católica. Estamos en la época de la Reforma Protestante. Entonces, evidentemente, lo que aparece en ese cosmos de ese molinero no es solamente algo del molinero. ¿Me explico? Es decir, no es solamente algo de ese campesino que hace quesos, ese era Menocchio, se llama, sino que tiene que ver como con toda una cuestión que está ocurriendo, diríamos incluso, en Occidente, en el siglo XVI, y que acontece, se expresa en la vida de ese molinero. Entonces, cuando uno lee El queso y los gusanos, claro, uno lo puede leer por interesarse en Menocchio y lo puede leer como una obra literaria, pero desde el punto de vista del conocimiento para las ciencias sociales, lo que la obra expresa es mucho más que la vida de un molinero, de un campesino que se dedica a hacer quesos. Lo que la obra muestra es todo un cambio de paradigma, incluso se puede hablar así, de cosmovisión entre la Edad Media tardía, digamos, ya la Baja Edad Media, y el inicio de lo que podríamos llamar la época moderna, la modernidad. Entonces, dicen ustedes cuenta, ahí se van dando, sí, como unos indicios de cómo este método puede ayudarnos a comprender fenómenos muy complejos. Ese es un caso paradigmático en Occidente, en la academia. Ustedes pueden citar el queso y los gusanos prácticamente en historia, en sociología, incluso en educación. Se conoce muchísimo esta obra y es muy, muy rica de leer. Está muy bien hecho, es la tesis doctoral de él, si mi memoria no me falla. En Colombia tenemos dos ejemplos, tal vez el más conocido del siglo pasado, porque de ahí incluso salió una producción cinematográfica, etcétera, etcétera, es este trabajo de Alonso Salazar, también sociólogo, sobre el fenómeno del sicariato, digamos, en Medellín, en la década de los 80. Entonces, el libro se llama No nacimos pa' semilla, de Alonso Salazar Jaramillo, y unas de las reseñas, digamos, que nos pueden servir más para hablar de esto. Este libro revela el mundo de los jóvenes que, asociados en bandas, han estremecido a Colombia con sus acciones temerarias. A mí me interesa mucho que ustedes se detengan un momentico en cómo se reseñan estos trabajos con historias de vida. O sea, los trabajos con historias de vida no son principalmente sobre esas personas, sino que son sobre fenómenos sociales. Aquí están hablando del mundo de los jóvenes en bandas cometiendo actos de sicariato. Es decir, lo que se está estudiando es ese mundo. No se está estudiando a alguien en particular. Entonces, las historias son un método, no un objeto de conocimiento. Es decir, las historias de vida, el objeto de conocimiento en este tipo de trabajo no son las historias. Las historias son el método, el camino. Es distinto, por ejemplo, a quien hace una biografía. Quien hace una biografía sí tiene como objeto de conocimiento la vida de Carlos. ¿Sí? Carlos, ¿verdad? En cambio, quien hace una historia de vida no tiene como objeto de conocimiento la vida de Carlos, sino un fenómeno más amplio que aparece en la vida de Carlos. Esa es una diferencia muy importante, ¿vale? Pues si no nos confundimos muchísimo y empezamos a
evaluar la validez de las historias de vida, como se evalúa una biografía, como se evalúa un tipo de documentación histórica muy rigurosa como un estudio biográfico, y son dos cosas muy distintas. Evidentemente ambas son narrativas, en ambas conocemos la vida de una persona más o menos, etcétera, etcétera, pero las historias de vida no tienen, repito, como objeto la vida de una persona. Ese es el método. Tus vivencias son un método que yo uso para conocer una cosa más aún. ¿Vale? No nacimos para semilla, entonces se ocupaba de eso, del fenómeno del sicariato en Medellín, digamos, en la década de los 80. Y hay uno que me gusta mucho a mí, tal vez de estos tres que he citado, el que más me gusta, uno famosísimo de Arturo Álape, paradigmático, La hoguera de las ilusiones. Historiador, escritor, periodista, pintor, guionista, dice la página de Google, ¿cierto? La hoguera de las ilusiones, un libro bellísimo. Cuentan, y creo que esto aparece en la introducción del libro, que Arturo Álape se iba los sábados por la mañana a Ciudad Bolívar a hacer una cosa que él llamaba talleres de la memoria. Entonces, si no recuerdo mal, o puedo estar exagerando, pero era más o menos así. Personas que en el momento de su investigación, digamos, tenían más de 45 años, entonces llegaban a cierta hora, de 9 a 10 de la mañana, y empezaban a ejercitar la memoria, a contar historias de cómo habían llegado al barrio, de cómo había empezado a mejorarse el acueducto, cómo había empezado a mejorarse el tema de las vías, cuándo había aparecido la primera escuelita o el primer salón comunal, etcétera, etcétera. Luego cuentan, llegaban personas más jóvenes, personas de 25 a 35, y Arturo volvía a ponernos a contar historias. Las historias eran muy distintas. ¿Sí? Las historias de unos, pues eran referentes a lo que habían tenido que vivir, que luchar, los más viejos, etcétera, cuando había empezado, digamos, la colonización de Ciudad Bolívar. Las historias de los más jóvenes, pues eran historias ya distintas, eran historias que tenían que ver con la pavimentación, con el bachillerato, la secundaria, bueno, ya con otro tipo, digamos, de servicios que se han logrado, con la organización comunitaria, bueno, con una cantidad de cosas. Y luego cuentan que se ponían las personas más jóvenes, digamos de 25 años o menos, a contar también historias, y eran historias también muy distintas, ¿no? Historias que tenían que ver ya con otro tipo, digamos, de narrativas, con otros tramos espaciotemporales, digamos, con otros segmentos espaciotemporales. ¿Y qué es lo que hace Arturo Álape con todo esto? Reconstruye todo el proceso de colonización de Ciudad Bolívar. Entonces, ¿qué es lo que está estudiando Arturo Álape? El proceso de colonización de Ciudad Bolívar. ¿Y cuál es su método? Historias de vida. El objeto de él no son las historias de vida. A él no le interesa conocerte a ti, ni siquiera le interesa conocer como objeto de investigación tu historia. Lo que a él le interesa es el proceso de colonización de Ciudad Bolívar, y por eso le interesa tu historia. Esa es la diferencia enorme, ¿me entienden? Con estos ejemplos. Eso es muy importante entenderlo. Y el ejemplo, pues que ya citó Ruby, el mío, Comanche, comandante del Cartucho, me gusta mucho la reseña del Espectador, una exposición sobre los años 90 en la capital. Y yo entrevisté a Comanche, un líder del Cartucho, un señor que en su momento tendría 55 años más o menos cuando yo lo entrevisté, un señor que había pasado por cosas muy terribles, algunas evidentemente por fuera de la ley, otras en su vida de calle, otras por sus adicciones, pero que había sobresalido en Bogotá, sobre todo, por su liderazgo digamos, en esta dimensión urbana que llamamos la calle. Entonces era un líder de la calle, un líder, digamos, reconocido por los habitantes de la calle, recicladores, recicladoras, los parches, incluso eso mal llamado las ollas, etcétera. Él era una persona muy reconocida, y tanto lo fue que salió en muchos programas de televisión y le dieron una condecoración a la alcaldía, etcétera, etcétera. Era una especie de interlocutor entre el gobierno local y las organizaciones y los periodistas y el mundo de la calle. Yo tuve la fortuna de conocerlo y conversamos sobre su vida. Eh, Alguna vez yo le propuse escribir su vida, su historia de vida. Mi interés, por supuesto, no era la vida de Comanche, aunque es muy interesante la vida de Comanche, pero mi interés sobre todo era conocer el tema de la vida de la calle, es decir, cómo es la vida en la calle. Eso que llamamos después nosotros, teóricamente, el grupo con el que hicimos este trabajo, cultura de la calle, que luego trae como consecuencia el concepto de habitante de calle y hoy día ciudadano de calle. Es decir, es un trabajo, digamos,
que impulsó muchas cosas. Hay un busto de Comanche en el Museo Nacional de Colombia. Y como lo dice el espectador, sin mayor pretensión, pero lo dice como de una manera muy juiciosa, es una exposición sobre los años 90 de ese fenómeno en la ciudad de Bogotá, ¿vale? Con una historia de vida. ¿Sí se entiende? Pues es lo mismo. O sea, Comanche es el método para conocer un fenómeno mucho más grande, ¿vale? Este libro yo creo que se lo he pasado a Rubí en PDF porque ya está completamente agotado en imprenta, pues ya no se consigue, la editorial desapareció. Pero si a alguien le interesa también se los puedo pasar. Entonces, dicho esto, vamos a mirar ahora desde una perspectiva un poquito más teórica, desde una perspectiva un poquito más epistemológica, cuáles son esos retos y esos desafíos de las historias de vida, ¿vale? No sé si aquí tengan alguna pregunta, algún comentario, antes de entrar como a la parte un poquito más densa, con esta breve introducción, presentando estos 4 libros. ¿Cuál sería ¿Cuál sería de pronto la estrategia para trabajar bien las historias de vida que no se conjuntan con una biografía? ¿Qué se nos recomienda? Digamos, las historias de vida siempre se producen en el contexto de lo que llamamos una situación de entrevista. Y la situación de entrevista, digamos, paradigmática es entre 2 personas, ¿sí? Un entrevistado y una entrevistada. Entonces, sobre esto hay mucha literatura. De pronto esta tarde conversamos algo sobre eso cuando hablemos de entrevista en profundidad. Tiene que ser un espacio muy fluido para el entrevistado, no puede ser un espacio donde el entrevistado se siente incómodo, no se sienta, digamos, vigilado, donde se sienta, tiene que ser un espacio, ojalá lo más cercano a su mundo de vida, etcétera, etcétera. El entrevistador es el que tiene que incomodarse, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? El tipo de preguntas que se hace cuando se indaga por historias de vida son preguntas muy abiertas que fundamentalmente tienen que tener el componente de temporalidad. Eso no es fácil, porque a veces si yo te pido a ti que me cuentes, si tú, por ejemplo, fueras mamá y yo te pidiera que me contaras tu experiencia de la maternidad, con esa invitación yo te invito a que abstraigas. Entonces mis invitaciones tienen que ser o sea, mis preguntas, por decirlo de alguna manera, mis activadores de tu narrativa, ¿sí? Que se llaman pues, comúnmente preguntas, deben estar muy dirigidas a que en tu memoria se active lo temporal. O sea, a que tú recuerdes episodios, recuerdes sucesos, recuerdes cuestiones que han ocurrido temporalmente. Entonces yo te podría preguntar, por ejemplo, ¿cuándo te enteraste que ibas a ser mamá? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó ahí? ¿En qué andabas, digamos? Y tú empiezas a contarme, ¿no? Yo estaba en la universidad y empiezas a contar. Y entonces yo empiezo a ver que se empieza a desarrollar la trama. Entonces estoy produciendo una historia de vida, ¿sí me entiendes? Estoy produciendo una historia de vida. En la biografía, básicamente, el activador puede ser el mismo. Pero en la biografía, el historiador generalmente, o historiadora, que son quienes hacen la biografía, ya vienen, digamos, preparados con mucha documentación. Entonces ya hacen preguntas mucho más específicas alrededor de acontecimientos que has vivido tú para documentarlos mucho mejor, es decir, para detallarlos mucho mejor. Entonces digamos que el tono de las preguntas no es exactamente el mismo. Se puede comenzar por, cuéntame cómo te enteraste de que ibas a ser mamá, pero evidentemente el que está haciendo la biografía ya tiene en su mente mucha más documentación, incluso de época, de contexto, para preguntarte sobre esas cosas, ¿vale? Porque tiene como, ahí sí, él tiene como objeto de conocimiento tu vida. Entonces necesita detallarla y contextualizarla muy bien. Entonces esa es la enorme diferencia como entre el tipo de preguntas que se hacen. ¿Sí me entiendes? Vale. Yo quisiera tener allí como una pequeña diferencia entre lo que es historia de vida y relato oral. Es muy buena la pregunta. La historia de vida tiene que ver principalmente con lo que llamarían los fenomenólogos tus vivencias. Es decir, por decirlo de una manera un poquito así muy general, las experiencias que tú has tenido y por lo que has pasado al lado de tu trayectoria vital, ¿sí? Ese es el tipo de relato que yo espero
lograr cuando hago historias de vida, ¿vale? O sea, que tú me hables de tu vida, ¿sí? Evidentemente ese es un tipo de relato oral, es decir, vas a producir un relato y me lo estás produciendo, digamos, eh, de manera hablada, de manera oral. Pero los relatos orales también pueden ser de otro tipo, es decir, pueden ser sobre la historia, por ejemplo, en el caso de Álape, puede ser sobre la historia de la colonización y no necesariamente sobre ellos mismos, aunque Álape utiliza el género de historias de vida para llegar a los fenómenos más generales. Pero puede haber mucho, por ejemplo, de memoria histórica, ¿sí? En la oralidad, que se transmite a través de relatos, mitos, por ejemplo, ¿cierto? Mitos de fundación, mitos de destino, ¿cierto? Que se van transmitiendo, que es historia oral, pero que no necesariamente son historias de vida, ¿me entiendes? Entonces, yo te respondería, las historias de vida son un tipo de relato oral, pero hay muchos más tipos de relato oral que no son historias de vida, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar? En tal sentido, en tal sentido, las historias de vida necesitan tener una validación del instrumento y pensar, porque muchas veces logran ser tergiversadas en relación a entrevistas estructuradas o entrevistas a culturalidad. Entonces, cabe el pliego como tal para ser validado por un experto, porque la historia de vida, a través de la iniciación misma del sujeto, va a meritar o permite tener otro grado de pregunta a través de lo que él indique. Claro, digamos que tú y yo nos sentamos a hablar de tu historia de vida y tú me firmas el consentimiento, yo te grabo tu historia de vida, ¿cierto? Yo te repregunto, te hago preguntas, hasta donde dé, digamos, la narración, en un espacio muy cómodo, tal. Por ejemplo, con Comanche fueron 17 historias de grabación, 17 horas de grabación, y no fueron obviamente seguidas, ni siquiera fueron día tras día, sino hoy era media hora, pasado mañana media hora, a veces eran 2 horas, ¿sí me entiendes? Es decir, todo depende un poco del ritmo del entrevistado, ¿no? Ahí el entrevistador no puede marcar el ritmo, no está bien que el entrevistador lo marque. Eso lo diferencia mucho de una entrevista semiestructurada o de una entrevista estructurada. Tú no vas a aplicar ningún instrumento. ¿Entiendes? En historias de vida tú no aplicas ningún instrumento. Tú vas a producir una narrativa y eso es muy distinto. Entonces, yo te grabo, transcribo todo eso y si te entiendo bien tu pregunta, ¿quién valida esa historia? ¿Un experto? Sí, es decir, si te entiendo bien, lo que tú dices es que luego uno puede coger esa historia de vida y manipularla, tergiversarla, dices tú. No, digamos que recapitular una historia de vida amerita un guión como así. Entonces, es decir, ejemplo de lo que su merced decía en relación a voy a conocer cómo usted fue mamá. Entonces, tengo que tener una pregunta base en la cual salga. Pero no solo una pregunta base, sino otra y otra y otra, Sí. para poder recapitular lo que yo quiero conocer de su historia. De acuerdo, es parte de lo que vamos a trabajar esta tarde, ojalá puedas estar. En las historias de vida yo diría que por regla general, lo que se hace son repreguntas sobre lo que tú estás contando. Yo diría que no lleves preguntas. La primera, como para que inicie la narrativa. Pero lo fundamental es prestar mucha atención, que es lo más agotador de este método, digamos, desde el punto de vista del trabajo de campo. Y es que tú tienes que estar muy atenta o muy atento a lo que te están contando, porque no es simplemente, no te están dando una respuesta, se está produciendo una narrativa. Y si tú no prestas atención y no repreguntas y no gesticulas de tal manera que el otro se dé cuenta que estás prestando atención, la narrativa se va a cortar muy pronto, va a quedar muy cortica y no vas a tener de dónde sacar mayor cosa, ¿me entiendes? Entonces, genuinamente tienes que estar interesada por la historia de vida de la otra persona. Genuinamente, no es un dato que puedes mandar a alguien a que, oye, por favor, pregúntale esto y grábamelo. No. Sí, o sea, no, las historias de vida, genuinamente tú tienes que estar muy interesada por esa historia porque estás conociendo un fenómeno. Entonces, tu objetivo es el fenómeno. Entonces, tus repreguntas tienen que ver con mayor detalle con relación al fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Comanche, para contar mi propia experiencia con las historias de vida, hay un texto de Alfredo Molano muy bonito
que se los puedo mandar, que se llama Mi historia de vida con las historias de vida. Alfredo Molano también, un historiador colombiano, muy famoso porque estudió todo el tema de la colonización. Entonces, él trabaja con historias de vida, ¿vale? Se me fue para dónde iba. Bueno, el caso es... Estaba hablando de Comanche. que en mi propia experiencia con Comanche, él tendía mucho a narrar su experiencia religiosa. Si mi objetivo de investigación hubiera sido la experiencia religiosa de los habitantes de la calle, pues yo le hago repreguntas y, ¿sí me entiendes? Pero yo trataba siempre como de que volviera a hablarme de la vida en la calle, ¿no? Como de cómo era la vida en la calle y tal. Pero él volvía y se iba hacia la experiencia religiosa, y yo volvía y, ¿sí? Y incluso en la edición del libro, pues la experiencia religiosa está en el libro, claro que está, y está transversal, pero no está de pronto con la extensión que de pronto Comanche hubiera querido. Yo le leí a Comanche todo lo que yo iba transcribiendo y escribiendo, porque uno también tiene que escribir, editar, bueno, una cantidad de cosas, para que él fuera validando eso, de tal manera que no fuera yo a traicionar, sobre todo el sentido de lo que él había querido contar, ¿no? Y en algunos casos, leyéndole, él me ampliaba, entonces prenda la grabadora. O sea, si me entiendes, hay que ser muy versátil, no es aplica un instrumento y chao, sino que esto, como en la mayoría de investigación cualitativa, lo que importa es el objetivo, ¿sí? No la técnica. Sí, la técnica está en función del objetivo y la técnica se usa, se relativiza, se adecúa, ¿sí? En función del objetivo. Lo que tú tienes que lograr es la narrativa. ¿Cómo la logras? ¿Mm? Alguna vez utilizando historias de vida, yo trabajé con Gloria Cuartas, la que fue alcaldesa de Apartado, que luego fue presidenta de la Comisión de la Verdad, ¿sí? Y fórmula vicepresidencial de no sé quién, no me acuerdo, de alguien. Bueno, Gloria Cuartas, ¿sí? Y se ganó un premio nacional, etcétera, etcétera. Entonces, alguna vez yo estaba haciendo una investigación y estaba utilizando historias de vida, el método era historias de vida. Y entonces, ella era alcaldesa y me había dado 1 hora en su despacho para hacer la entrevista. Y yo, feliz, que pues una persona tan ocupada me había dado 1 hora para... Pero yo veía que la cita era a las 10 por decir algo, y las 10:15, no, la doctora no se ha desocupado. 10:20, no, la doctora no se ha desocupado. 10:30, yo ya no puedo hacer la entrevista, es decir, ya no puedo hacer la historia de vida. Esto no se trata de ven, te hago las preguntas rápido. No se puede. Entonces yo entré un poco achantado, le dije, doctora, mucho gusto, tal, pero yo sé que usted está muy ocupada y yo realmente lo que necesito es que usted me cuente historias. Entonces, pues tal vez no se va a poder. No sé si puede reagendarme o si hacemos algo. Y tuve la fortuna de caerle bien y me dijo, esta noche te espero en mi casa y conversamos tranquilamente cuando ya haya salido de todo. Porque a la gente también le gusta contar historias. O sea, si yo te digo, quiero que me cuentes tu historia, tú sacas tiempo. ¿Sí me entiendes? Si te digo, necesito que me ayudes con una encuesta, tú dices, ¿cuántas preguntas son? O sea, no puedo, ¿sabes? Ando muy ocupada, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Las historias de vida tienen muchas bondades. Por ejemplo, Molano dice que el sujeto que cuenta gana muchísimo en la historia de vida. O sea que, digamos, desde el punto de vista político, trabajar con historias de vida es también ofrecerle al entrevistado o a la entrevistada un espacio de lo que llamamos teóricamente subjetivación política. Porque tú, digamos, en términos académicos, tú construyes mucho tu identidad en la medida en que la narras. Sí, eso está bastante estudiado. O sea, digamos, eso que llamamos el yo es fundamentalmente una narrativa. ¿Sí? Que llamamos, ¿quién soy yo? Es una narrativa, básicamente. Entonces, cuando tú me dices, quiero que me cuentes tu historia, yo saco tiempo. Sí, yo saco tiempo. No. Es más, yo no me fijo en el tiempo, ¿me entiendes? Yo estoy contando mi historia y si tú me estás prestando atención, y si me estás repreguntando sobre lo que te estoy contando y no introduciendo preguntas de la nada, que lo que hacen es cortar la narrativa, pues evidentemente se produce un texto muy rico luego para 1000 cosas, o ser analizado, ¿sí? O componer otras historias. Les voy a mostrar ahorita todo lo que se puede hacer con una historia de vida. ¿Vale? ¿Sí? Una pregunta muy pequeña, pues, para poder continuar, ¿no? Sí. Sí, mi pregunta es, bueno, en esta metodología o en las historias de vida, pues estamos en una posición muy subjetivista, ¿no? Estamos en el diálogo entre ¿cómo
hacer objetivo eso diálogo, justamente, ¿no? Cómo no caer, por ejemplo, en materialismo histórico o en la desconfianza de la historia que nos ha vendido, por ejemplo, la verdad de que en América sería un descubrimiento, ¿no? ¿Cómo pues no caer en esa, digamos que, desconfianza hacia la historia, ¿no? En general, cómo hacer objetivo, digamos que el proceso de historia de vida. Es una muy buena pregunta. Y está dentro de los ítems que vamos a ver de manera un poquito más epistemológica ahorita más adelante, pero por ahora te respondería de la siguiente manera. Para que tu historia de vida tenga validez desde el punto de vista del conocimiento que se produce dentro de las ciencias hoy día y no sea solamente, aunque eso es una cosa muy potente, literatura, ¿sí? Pero que no sea solamente, digamos, tu narrativa, ¿sí? Que puede gustar o no gustar, o que puede ser tu visión, pero no la de otros, etcétera, etcétera. El criterio radica en que la persona que está contando efectivamente haya vivido el fenómeno que yo quiero estudiar. ¿Sí? Entonces, en la medida en que esa persona haya vivido ese fenómeno, lo que cuenta es una puerta de entrada, un método para conocer el fenómeno, que es mucho más amplio, creo que estamos de acuerdo, a su historia. Es decir, sí, ¿vale? La migración, el desplazamiento, lo que sea. Si hacemos historias, por ejemplo, con personas migrantes en este momento, sobre sus historias de migración, esas historias son válidas en la medida en que efectivamente hayan vivido la migración. Es decir, ¿sí? O sea, no es su opinión, no es, ¿sí me entiendes? Sino, y claro, como han vivido el fenómeno, pues el fenómeno se puede estudiar a través de esas historias, ¿sí? O sea, la objetividad del fenómeno está en las experiencias subjetivas. Y si quieres ponerle a esto un poquito de más densidad epistemológica, pues eso tiene que ver fundamentalmente con el principio husserliano de que los fenómenos aparecen a la conciencia. Es decir, no hay forma de conocer un fenómeno sino como aparece a la conciencia, ¿vale? O sea, no hay forma de conocer lo objetivo sino a través de la experiencia subjetiva de lo objetivo. No hay otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, pero eso es muy importante, digamos, si yo quisiera, por decir algo, trabajar el fenómeno de estudiar una carrera universitaria cuando se es madre soltera, y tuviera el enorme error de elegir jóvenes que no son mamás, pues evidentemente, ¿sí me entiende? O que me dicen que son madres solteras pero no lo son, ¿sí me entiende? Es decir, pero si han vivido la experiencia que yo quiero estudiar, pues eso es válido desde el punto de vista objetivo del fenómeno que quiero conocer. También tiene que ver con el tamaño de la muestra, lo vamos a ver ahora, ¿no? Eso depende un poco del tamaño también de la muestra, ¿no? Que es proporcional también al tramo del relato, ¿sí? O sea, si son relatos, digamos, breves, necesitas más muestras, si son relatos muy extensos, puedes quedarte con un poquita muestra. Otro libro que hice hace poquito, 21 voces, que se los comenté la vez pasada, creo que se los dejé, alguna vez se los traje, son historias de vida de 21 personas, hombres, mujeres, que de alguna manera influyeron mucho en lo que ha sido la educación en Colombia en los últimos 40 años. Personas, digamos, emblemáticas del movimiento pedagógico, fundadoras del Grupo de Historia de las Prácticas, Olga Lucía Zuluaga, por ejemplo, personas que diseñaron estrategias y metodologías para la universalización de la primaria, como Vic Colbert, etcétera, etcétera. Personas como Mocus, que posicionaron todo el tema de la educación ciudadana. Entonces, esas historias de vida, ¿cierto? Compuestas, es decir, en composición, te dejan ver un fenómeno mucho más amplio que la mera historia de cada quien, ¿sí? Entonces, la obra en conjunto termina siendo objetiva en la medida en que las distintas subjetividades componen una trama, un paisaje que tiene que ver con elementos fundamentales de nuestra historia reciente en el campo de la educación, ¿sí? Cecilia María Vélez, por ejemplo, con el tema de la evaluación y los estándares, evidentemente su historia en la educación, porque fíjate, por ejemplo, ahí, la invitación a que ellos narraran su historia era muy con relación a la educación. Sí, no me interesaba la historia
familiar de estas personas, no, sino tu historia en la educación. ¿Sí? O su historia escribiendo un libro. También puede ser. Sí, claro. Un significado para él de lo que planteó en el libro, en su libro. Exactamente. Y porque una de las preocupaciones, ¿no? En la investigación en este nivel es el sesgo. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Me recuerda su nombre? Iván. Hay que tener mucho cuidado con el término sesgo, porque el término sesgo desafortunadamente se predica solamente de cierto tipo de investigación. Y el término sesgo está presente en todo tipo de investigación. Es decir, no hay interpretación sin punto de vista. Aunque sean números, aunque sean magnitudes, aunque sean cifras, siempre hay un punto de vista, digamos, un marco teórico. Hay siempre unos conceptos detrás de toda cifra. Y los conceptos siempre responden a una perspectiva. No hay conceptos, digamos, universales, ¿no? No hay una definición universal. Incluso en ciencias básicas, por decir cualquier cosa, sobre la gravedad tenemos 3 o 4 perspectivas distintas. Sobre el movimiento planetario tenemos al menos 2, 3 perspectivas. ¿Sí me entiendes? Es decir, no siempre está bien que le pongamos la palabra sesgo solamente a lo cualitativo, porque el sesgo evidentemente nos hace más vigilantes con relación a, ojo que ustedes tienen un punto de vista y que eso no vaya a manipular un poco todo lo que está encontrando en campo, etcétera, etcétera. Pero eso ocurre exactamente también haciendo análisis multivariado, lo que quieras hacer, ¿vale? Entonces, sí, en historias de vida como que se nota más, ¿no? Como que uno dice, aquí se nota más que uno podría manipular un poco la historia o fragmentarla y solamente publicar una partecita que... ¿Sí me entiendes? Pero eso ocurre también con la estadística, también con la investigación cuasi experimental, también con los grupos focales, también con las encuestas, ¿sí? O sea, lo primero que hace un encuestador es sacar todas las encuestas que no están dentro de la media. de la media, no, llaman ellos el coeficiente de dispersión, o sea, los que están muy... Entonces la saca. Uno podría, pues eso también es un sesgo, ¿sí me entienden? O sea, digamos, eso también son cosas que se hacen en investigación, pero que hay que vigilar todo el tiempo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O también usar la historia de vida para destruir la creencia de Sí, creencias. claro, se puede usar con muchos propósitos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces vamos a la parte un poquito más densa. Digamos que una definición importante podría ser esta. Las historias de vida son un método de investigación cualitativa para estudiar fenómenos sociales o educativos a través de la narrativa biográfica de uno o más individuos. Entonces, la narrativa evidentemente son vivencias que alguien ha tenido, entonces por eso se llaman narrativas biográficas. Puede ser de una o más personas, eso depende mucho del tipo de estudio, depende mucho. Pero aquí lo más importante es lo que ya les dije con los ejemplos que utilizamos apenas empezamos. Lo que estamos estudiando son fenómenos sociales o educativos, no estamos estudiando las vidas de esas personas. Ese sería otro tipo de cosa, ¿sí? Que tú quieras hacer la biografía de Celina para hacerle un homenaje o para rendirle un homenaje y publicarle un libro. Listo, esa es otra cosa distinta. Pero si tú quieres estudiar el fenómeno de cómo las mujeres han ido posicionándose en el campo de la ciencia en Colombia, en el campo de los doctorados, entonces la historia de Celina tiene otro propósito, ¿sí? Yo no estoy estudiando el objetivo mío no es la vida de Celina, sino cómo las mujeres se han venido posicionando en el campo de la ciencia, en el campo de la producción de conocimiento, en los doctorados en Colombia, ¿sí? Y utilizo la historia de vida de Celina. Entonces es muy importante tener claro el fenómeno, ¿sí? Porque si uno no tiene claro el fenómeno, no sabe cómo elegir las historias, no sabe dónde producirlas, no sabe hacia dónde orientar la entrevista. ¿Sí? Es muy importante tener claro el fenómeno que yo quiero estudiar. Prácticamente todo fenómeno social o educativo se puede estudiar con historias de vida. ¿Sí? Alguna vez tuve yo una discusión, un debate con un experto en deserción educativa del ICFES,
Y entonces yo le decía, usted maneja muy bien los datos de deserción, pero debería escuchar la historia de algunas personas, jóvenes, niños y niñas que hayan desertado de la escuela, para que entienda mejor sus cifras. ¿Sí? El significado de lo que usted está midiendo. Y él me hizo caso, digamos. Y en el Centro, por ejemplo, de Estudios Económicos de la Universidad de los Andes, donde yo trabajo, el SEDE, normalmente muchos estudios macroeconómicos que utilizan estadísticas sobre fenómenos, utilizan algunas historias de vida para comprender mejor de qué tratan las cifras. ¿Entiendes? O sea, las historias de vida sirven muchísimo para comprender la complejidad de los fenómenos. No hay fenómeno social que no se pueda estudiar a través de historias de vida. Yo recientemente dirigí una tesis de maestría sobre el éxito y el fracaso escolar, método de historias de vida. Prácticamente cualquier fenómeno podría estudiarse con historias de vida. Porque pues, es más o menos obvio, todo fenómeno social, todo fenómeno educativo, pues pasa por la experiencia de las personas que están allí metidos, allí metidas. Pues, al revés, esa experiencia me permite conocer el fenómeno. ¿Sí? El fenómeno a estudiar determina el tramo espaciotemporal de la narrativa biográfica. Eso es muy importante. O sea, digamos, estas primeras 3 viñetas de esta diapositiva tienen que ver con que para hacer historias de vida es muy importante tener claro el fenómeno que se quiere estudiar. Porque si no, uno se puede perder en medio de tanto relato, de tanta narrativa. Uno no va a saber cómo preguntar. ¿Sí? ¿Qué recomendarías para distinguir claramente ese fenómeno? Pues creo que ya me han escuchado esto muchas veces y seguramente los colegas que estuvieron antes que yo aquí en esta sala ahora en la mañana les insistieron mucho en el estado del arte, el marco teórico, precisar bien la pregunta, ¿no? Antes de decir voy a elegir las personas con las que voy a trabajar en campo, es decir, las historias de vida, ¿no? Otras veces, ¿me recuerda su nombre? Iván, otras veces las historias de vida pueden servir como fase exploratoria de un fenómeno, ¿sí? Pero todo eso es lo que tienes digamos, todo eso se justifica a partir un poco del estado del arte. Tú digas, no, aquí no está como muy claro el fenómeno todavía, entonces voy a hacer historias de vida como para explorar y demarcar mejor el fenómeno. Y luego sí me aventuro, digamos, a profundizar esas narrativas, ¿entiendes? Sí, hay fenómenos, digamos, que todavía no podemos delimitar como tan claramente, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, uno puede decir, voy a poner un tema emergente digamos, de las ciencias sociales hoy día, sobre todo de las ciencias sociales críticas, o de las ciencias, o de los estudios feministas, el tema de las nuevas masculinidades. Entonces, si yo quiero estudiar el tema de las nuevas masculinidades con historias de vida, ¿sí? Pero yo todavía no tengo claro qué es eso de nuevas masculinidades, entonces de pronto, exploratoriamente, si yo hago unas historias, si escucho algunas narrativas, unos relatos, puedo demarcar mejor y tener más claro luego, entonces, qué repregunto cuando vuelva, ¿me entiendes? Ese es como el ir y venir de la ciencia en general. Esto no ocurre solo con las historias de vida, sino en general con todos los métodos, ¿no? Cuando el fenómeno no está completamente delimitado, pues toca hacer, digamos, una especie de exploración en campo. Eso se hace mucho en antropología para poder delimitarlo mejor. De hecho, en muchas facultades de antropología, esto se los cuento así como nuestras gramáticas preliminares. ¿Sí? Es decir, el problema se delimita mejor es en campo, no tanto teóricamente. ¿Sí? Entonces, en la antropología, muchas tesis doctorales, muchos trabajos antropológicos delimitan su problema es haciendo entrevistas, ¿sí? No tanto revisando literatura. Pero digamos, hay que hacer ambas cosas, ¿no? Dependiendo un poco del estado del problema. ¿Vale? ¿Sí, sí te respondí más o menos? Vale, okay. El tramo espacio-temporal, digamos, como el fenómeno que yo quería estudiar era la vida en la calle, yo le pregunté a Comanche, básicamente, ¿usted qué día se fue a la calle? Es decir, ¿cuándo fue que decidió tomar la decisión de irse de su casa? Ahí empieza, ¿no?
Y en el libro Comanche dice que él se fue detrás de una visquita, o sea, una muchacha que le gustó mucho, que seguramente tenía algún ojo, él la llamaba visquita, él era del Valle del Cauca, entonces él empezó así su historia de vida. Yo me fui detrás de una visquita, pero ya yo lo logro ubicar temporalmente donde yo quería ubicarlo, porque lo que me interesa estudiar es la vida de la calle. No me interesa estudiar tanto cómo era su vida antes de, no, eso no me interesa tanto y de hecho yo casi no le repregunté. Creo que no hay mucha cosa sobre eso, ¿me entiendes? Porque el espacio, el fenómeno me marca un espacio temporal. Entonces mi activador empieza ahí. Ahora, si empieza después, yo tengo de todas maneras que repreguntar para que vaya hasta donde yo quiero que empiece el relato. ¿Sí me entiendes? Porque Comanche pudo haber empezado por lo más reciente, pero yo tengo que, como me interesa la vida en la calle, yo tengo que irme hasta donde él empezó a vivir en la calle. ¿Sí? Y vuelvo y juega, vuelvo y les cuento, vuelvo y repito, pero ya con esto en mente, lo que les decía ahora. Él me hablaba mucho de su experiencia religiosa, pero yo quería estudiar el fenómeno de la vida en la calle. Entonces, vuelve y repregunte, con mucho cuidado, con mucho tacto, para no cortar la narrativa. ¿No? Me ocurrió con algunas de las 21 personas de 21 voces, nos ocurrió al profesor Bayona y a mí, porque la entrevista generalmente la hacíamos los dos, que entrevistando, por ejemplo, a Celina, por poner algún caso, sobre su historia en la educación, ella empezaba a hablarme de su historia familiar. Entonces yo no sabía si era que yo había preguntado mal o si era que Celina quería ampliar y hablarme pues de su familia, etcétera, etcétera. Pero por alguna razón, y esto está estudiado, digamos, técnicamente, por alguna razón el encuadre que yo le propongo a ella no empieza donde yo quiero, sino donde ella quiere, por decirlo de alguna manera, donde ella sabe que empieza, ¿sí? Entonces ella me empieza a hablar de su familia, pero yo sé que va a llegar a cómo empieza su historia en la educación. Entonces seguramente me va a hablar de, por decir algo, su abuela que era profesora. Entonces, claro, yo entiendo que ella sí me entendió bien la pregunta, solo que no empieza el día en que empieza a ser profesora, sino que su historia en la educación para ella empieza un poco antes. Y yo no puedo corregirla, ¿me entiendes? En la entrevista. Yo puedo luego analizar y esa parte no la edito o la sintetizo y ya empiezo cuando Celina es doctora, profesora, asociada, ¿sí? Que es lo que me interesa estudiar. Pero yo en la entrevista no le puedo decir así, no me cuentes de tu familia, yo quiero es que me cuentes, no, porque ahí la corto. Porque el encuadre temporal para ella empieza antes, y por alguna razón empieza antes, que yo debería entender, ¿sí? Que yo debería entender. Entonces, con estas 21 personas, yo les preguntaba su historia de vida en la educación, su historia en la educación, y a veces empezaban con cosas que aparentemente no tenían que ver, pero iban para allá. Yo tengo que tener paciencia, tacto, repreguntar, hasta llegar a donde yo quiero llegar. Pero en lo último que dijo, me da pie para una pregunta, una inquietud. Dice en esa entrevista precisamente que la persona se va muy hacia atrás, encuentra un hilo conductor allí, encuentra un enlace entre eso que sucedió y lo otro, entonces usted lo puede utilizar como Claro, investigador. perfectamente lo puedo utilizar como investigador, perfectamente. Sí, claro que sí. Pero es muy buena la pregunta, Celina, pero como yo no estoy estudiando a esa persona, ese engarce lo tengo que usar es si me sirve para el fenómeno. No, en el caso del ejemplo que daba de las De- entrevistas que hizo a Que la abuela era 21, profesora, o claro. de las 21 voces, si estoy conectado, digamos, de uno de los entrevistados allí, si se está conectado con su deseo, por ejemplo, de la secundaria de ser maestro, Claro, ¿sí? claro, claro, y seguramente así empiezan muchas historias. Así empiezan muchas historias. Sí, yo me acuerdo particularmente la de Mocus, que él empezó hablando de su papá y su mamá, ¿no? Como que ahí empezaba su historia con la educación. Bonito, ¿no? A mí me interesaba sobre todo de Mocus, su irrupción con el tema de educación ciudadana, ¿sí me entienden? Pero pues el método son historias de vida, entonces hágale Mocus, y pues obviamente llegó a la educación ciudadana. Y ahí repregunté más, digamos, no le repregunté mucho sobre su mamá o su papá, no, pero evidentemente tiene relación, claro que sí. ¿Sí? O sea, uno de entrevistador tiene que saber que el entrevistado no se está equivocando, ¿no? Porque es su historia, o sea, ¿no? Yo no le puedo corregir su historia, ¿no?
Es que no la vea así, véala de esta, no. Después puedo hacer muchas críticas, yo, mi capítulo final de discusión teórica, lo que quieras, pero en el momento de la entrevista hay que ser muy respetuoso con el relato, con la narrativa. ¿Vale? Pero esto es muy importante, lo del tramo, porque todo esto le da validez al método, ¿me entienden? O sea, tener claro el fenómeno, tener claro el tramo espaciotemporal, incluso a partir de eso ya se nos va aclarando el activador, o sea, las preguntas que vamos a hacer. Y podemos ir anotando, podríamos preguntar por esto, por esto, por esto. Y esas preguntas siempre tienen que producir una película, no una foto. ¿Sí? ¿Es claro? Si yo pregunto y lo que yo veo es una foto, no estoy preguntando bien. Si yo pregunto y lo que veo es una película, estoy preguntando bien. ¿Sí? La narrativa es una película, algo que yo puedo ver que está sucediendo. ¿Mm? Darío, y si la persona entrevistada, pues depende qué sea y con qué fines es la entrevista. Bueno, la historia allí dice, de pronto dice, no me grabe, No me grabe. ¿sí? O no tome notas. O yo quiero saber qué es lo que está, o sea, quiero verificar lo que está, o sea, eso, bueno, ya más en la entrevista tal vez me estoy metiendo ahí cuestiones a veces políticas, y dice, no, yo quiero saber qué es lo que me está grabando. Ya sé que de pronto va hacia la tarde, pero quería mirar un poquito en lo de las historias de vida, si hay alguna persona que te dice eso. No, pues creo que puedo contar esto. Una de las personas de 21 Voces, por razones de salud, me dijo, no te puedo conceder la entrevista, pero te puedo mandar un escrito. Yo le dije, claro, muchas gracias, muy amable, sí, porque tu historia es muy importante para el libro, entonces, sí, mándame tu texto por escrito, digamos, en ese caso, ¿cierto? En otros casos, digamos, puedo conocer, no puedo dar los nombres, ¿no? Pero otra persona me dijo, puedes grabarme, pero yo reviso lo que vayas a publicar. Y lo edito, y esta persona prácticamente escribió su capítulo. Y nosotros con paciencia, porque evidentemente esto es rigor también, ¿no? Esto hace parte de la validez de todo el estudio, porque no puede uno tampoco pasar por encima de, ¿no? Otras personas nos decían, grave, fresco, hágale, y si quiere meta más cosas, ficcione, haga lo que... Sí, no tengo problema. Sí, porque lo que usted está estudiando es la educación, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Quién va a leer eso por mí? Nadie. Lo que quieren es darse una idea de lo que ha ocurrido en el país últimamente. Entonces, claro. Y hay relatos mucho más centrados, digamos, en lo que yo hago, en lo que yo... Y otros relatos más centrados como en el movimiento al que yo pertenecía. Estos son más ricos, ¿no? Lo segundo, ¿no? Y la repregunta es, perdóname. Y desde lo ético, que alguien le diga, pues, invente, fantasee, y desde la ética del investigador. No, pues depende, obviamente, Sería lo imaginario. vamos a ver ahora. Como, digamos, este es el bonito límite entre la ciencia y la literatura de las historias de vida, es que, voy a decirlo de esta manera, se permite ficcionar hasta cierto punto desde que no se traicione el sentido de la narrativa ni el conocimiento del fenómeno. Es decir, hasta cierto punto tú puedes, como investigador, adornar algunas cosas, por decirlo de alguna manera, o hacer sobresalir algunas cosas para captar mejor rasgos del fenómeno social que estás investigando. Que eso ocurre, claro, que eso ocurre mucho incluso en cine, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, esto está basado en una historia real, ¿no? Evidentemente ahí eso, digamos, ocurrió de esa manera exactamente, digamos, pues depende de quien la esté viendo ahí, seguramente quien la vivió la ve distinta, quien estuvo de espectador la ve distinta, pero ¿qué es lo que hace en este caso el director o incluso el guionista? Pues destacar algunas cosas, por ejemplo, relativas al feminismo. No sé si ya vieron María Montessori, una película muy bonita, basada en la biografía de María Montessori, pero el director destaca algunas cosas y seguramente ficciona algunos pequeños momentos que no traicionan para nada el sentido de la historia, ¿me entiendes? Ni de la biografía, pero que intenta destacar elementos claves, por ejemplo, para posicionar el tema de las luchas feministas en el campo de la medicina y de la educación promediando el siglo XX en Europa. ¿Sí me entiendes? Entonces, en ese sentido, pero ¿qué es lo que no se puede hacer? Pues sacar una historia de la nada, por ejemplo. ¿Sí?
o Alonso Salazar, en No nacimos pa' semilla, los relatos son composiciones, o sea, no son grabaciones, ¿se entiende? O sea, no son transcripciones, son composiciones, pero composiciones a partir de muchas entrevistas que se hacen. Entonces se compone una historia, ¿sí? Ahí es muy cercano a la literatura, a la buena literatura, digamos, ¿no? Que también investiga mucho para escribir cosas verosímiles. El criterio en las historias de vida, enseñan los manuales, es que la historia sea verosímil, no verdadera. En cambio, en la biografía sí tiene que estar documentada, es decir, tiene que tener alguna pretensión, digamos, de documentación histórica. Y en ese mismo orden de la ética, es un caso particular que me sucedió, que entrevisté a Miguel Urrutia y luego que fallece, el espectador quiere publicar el segmento de esa entrevista que le hice. ¿Qué pasa? No, en términos de ciencia social no pasa nada, digamos, en términos de crónica, en términos de... Yo supongo que Miguel te había dado la autorización para utilizar la entrevista. Para publicarla. Y él la editó, claro. Entonces, ahora, ¿qué fragmentos? Ahí tú puedes decir, pero esos fragmentos que elige el espectador, ¿traicionan o no lo que me contó Miguel, digamos? Entonces tú dices, no, lo que... Es basado en lo que él mismo... Sí, pero los fragmentos a veces pueden, o sea, Tergiversar, la claro, verdad. cuando tú, Todo. no, si publica todo, yo no le veo ningún lío, pero a veces cuando se editan las historias de vida por parte de un tercero, puede haber una intención de traicionar un poco el sentido de todo para, ¿no? Pero en términos digamos, hoy día, ¿qué se hace? Normalmente los consentimientos informados tienden a ser cada vez más largos, ¿no? Bueno, pero afortunadamente también, porque son reglas de juego muy claras, ¿no? Entonces, tú vas a concederme un par de entrevistas donde yo te voy a preguntar por tu experiencia como mujer científica en el campo de la universidad pública en el siglo XXI. La entrevista va a ser grabada, la grabación va a ser transcrita, tú tienes derecho a leer la transcripción y borrar lo que no quieras que sea utilizado, o tienes derecho a añadir, si quieres añadir cosas que te parezca importante añadir. Luego yo te cuento qué voy a utilizar, tú tienes derecho a leer el informe y tienes derecho, incluso hasta ese momento, de decir, no quiero que uses mi entrevista. Me perdí el trabajo. Sí, eso le digo a uno que no quería. Sí, pero hoy día los consentimientos informados son eso, y eso desde el punto de vista ético tiene muchísimas bondades, porque digamos, uno no puede manipular como quiera lo que le han contado a uno, ¿no? No puede andar diciendo que lo que usted hizo fue un delito cuando usted lo que hizo para usted fue una epopeya, etcétera. ¿Sí me entiende? Fue algo muy bueno y yo ando diciendo que usted tiró la educación. ¿Sí me entiende? Entonces usted tiene derecho a conocer yo cómo analizo lo que usted dice. E incluso hasta ese momento usted puede decir, no estoy de acuerdo entonces con que utilice mi relato. O sea, usted puede sacar y puede pedirme la grabación. ¿Sí? Es otro caso como... ¿Sí me entienden? Todo eso va en los consentimientos informados. Entonces ya no es tan fácil hoy día como ven, te grabo y luego digo pestes de ti. No. ¿Sí? En otros casos, cuando, por ejemplo, uno conoció a alguien, ¿no? O más bien, es decir, una historia de vida necesariamente tiene que ser obtenida directamente de la persona, o uno puede elaborarla de pronto de alguien que ya falleció y me dice, bueno, esta persona me contó tal cosa. Menocchio ya había fallecido, en el caso de los gusanos, ¿no? O sea, lo que hizo Menocchio fue ir a archivos, muchos archivos, y reconstruyó la vida de Menocchio. Que las historias de vida se pueden hacer también de esa manera. Es un poquito más complicado, pero también se pueden hacer de esa manera, por personas que hayan conocido, documentos, se pueden armar, se pueden componer. Es que las historias de vida se pueden componer como producto académico y como producto... Y en ese caso, ¿cómo cita uno esas fuentes o esa información? No, pues depende si es una Archivo. entrevista tal, si es archivo tal, si es hoy día internet tal, si es inteligencia artificial tal, si es, no, todo se puede citar, todo, absolutamente todo. Y sobre todo tú debes aclarar en la introducción o en la metodología, todo el camino que seguiste, todo lo que el lector va a encontrar, sin esconder nada, ¿no?
O sea, hoy día la objetividad consiste en no esconder nada. No en dárselas de que uno no tiene nada. No, no, no. Hay que mostrar todo lo que uno lleva. Todo lo que las pretensiones que uno tiene, los objetivos, incluso un poco la posición política, teórica que uno maneja. Claro, todo. Esa es la objetividad hoy día, ¿no? Hacer visible los prejuicios. El tercero, ya se los anticipé, pero la tercera viñetica que aparece aquí en la presentación tiene que ver con lo que llamamos la muestra o lo extenso de la narrativa. Digamos, Comanche fueron 17 horas, porque yo quería todo el detalle de la vida en la calle, todo el detalle de la vida en la calle. Pero las entrevistas de 21 voces fueron máximo de 2 horas, porque además yo sabía que tenía 21 voces. Entonces, si yo tengo 17 horas de cada voz, no tengo libro posible, es decir, no hay análisis posible. Tengo una colección de libros o otra cosa, pero no es una... O sea, uno tiene que visualizar la muestra y la extensión de las narrativas en función del objetivo de investigación. Y el objetivo de investigación tiene que ser viable, ¿sí? En el marco de un proyecto financiado por la universidad, en el marco de un proyecto editorial en el que estás comprometido con algún colega, en el marco de una tesis doctoral que tienes que entregar para tal fecha. Entonces tú tienes que tener un objetivo de investigación viable, unos objetivos específicos viables. Y a partir de los objetivos, entonces, se define también el tamaño de muestra y lo extenso de las narrativas, para que esto no te vaya a sobreexceder, o por el contrario, que no tenga suficiente material para responder tampoco los objetivos. Este es otro criterio de validez muy importante de las historias de vida. O sea, todo jurado, todo lector debe decir, la pregunta que tú te quieres responder, con el número de personas que quieres entrevistar y el tramo espaciotemporal que quieres producir, se puede responder tu pregunta. ¿Sí? O el jurado, o un lector, un colega te puede decir, no, lo que tú quieres investigar, lo que tú te quieres responder, no lo puedes hacer solo con una historia, solo con pequeños relatos, tienes que hacerlos más largos, o tienes que combinar eso con otro método. ¿Sí? Esa es la parte que le da validez al uso de este método. ¿Sí? Normalmente, si la narrativa es muy extensa, la muestra tiende a ser más cortica. ¿Sí se entiende? Es decir, si yo quiero historias de vida universitaria de madres solteras durante todos sus pregrados, entonces yo puedo tener una muestra relativamente corta porque me van a contar prácticamente 4 años de su vida o 5 años de su vida. Si son personas de últimos semestres. Si son personas de segundo semestre, entonces yo sé que la narrativa va a ser más cortica. Entonces de pronto van a necesitar más personas. ¿Me entienden? Yo necesito tener el suficiente material, se llama técnicamente muestreo teórico, no es estadístico, sino muestreo teórico. Lo pueden buscar en un diccionario de epistemología, en Google Scholar, muestreo teórico. Es la cantidad de información que tú necesitas para responder tus preguntas. De manera válida, es decir, creíble. Si tú dices, no, yo estoy estudiando el fenómeno de la maternidad en estudiantes universitarias y tengo la muestra de 2 personas, yo te digo, pues no vas a poder hablar tanto del fenómeno, no, pues porque son muy poquitas experiencias, digamos. Ahora si tú me dices, no, es que esas 2 personas son las primeras que no, bueno, es decir, me muestras que ocupan un lugar muy importante dentro del fenómeno tal, puede ser que sí, pero eso es lo que toca sopesar muy bien, ¿no? Una tesis doctoral que yo conocí de un estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, estaba investigando la subjetividad política en jóvenes universitarios. ¿Cómo se formaba esto, la formación política? ¿Cómo se formaba, digamos, la subjetividad política en estudiantes universitarios? Y encontró una historia de vida que le llamó mucho la atención, de una persona que provenía del mundo del modelaje, había entrado a la universidad y durante su trayectoria en la universidad se había vuelto líder estudiantil. Entonces, el cambio era enorme. Provenía del mundo del modelaje, donde, diríamos, no hay mucha tematización política que digamos, y de pronto se ha vuelto líder estudiantil, en donde había, por el contrario, digamos,
una dimensión política claramente asumida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él se puso a reconstruir esa trayectoria. La trayectoria terminó siendo la historia más importante dentro de su investigación doctoral, complementada con otras pequeñas historias. ¿Sí? Entonces, el tema del muestreo es complejo definirlo, es complejo definirlo. No hay un número mágico porque depende de lo extenso de la narrativa, depende del objetivo de investigación. Una cosa es un texto como Comanche, en donde yo no tenía ninguna pretensión de ningún título, sino fundamentalmente de divulgar. Pero yo digo muchas veces, si ese libro se hubiera usado para obtener, para ir a una sustentación, seguramente me lo tumba. ¿Sí? Pero en cambio, si yo estoy metido dentro de una tesis de maestría y yo sé que me van a, entonces necesito una muestra un poquito más rigurosa, y si es doctoral es un poquito más amplia, entre más amplia mejor. Si yo puedo mostrar que produje 80 historias y me quedé con 40, y esas 40, pues evidentemente estoy dándole mucha más validez a la interpretación que estoy armando. ¿Sí? El libro de 21 voces, por ejemplo, tiene un alcance en últimas muy cortico, porque son 21 personas de Bogotá, Medellín y Cali. Ya hay un sesgo enorme ahí, es decir, ahí es una historia muy centralizada, digamos, ¿sí? Es la historia del Ministerio de Educación, con el movimiento pedagógico, con algunos líderes del movimiento pedagógico. Bueno, mentiras, hay también entrevistados ahí de Cauca. Bueno, digamos que hay uno o dos, pero la gente que lee el libro dice, pero aquí falta toda la historia de las regiones. Por supuesto que sí. Y ahí estamos mirando si conseguimos financiación para uno segundo, tercer volumen, que sean más historias regionales de la educación en Colombia, ¿sí me entiende? Porque estas son muy centralizadas, digamos, muy del ministerio, Carlos Vasco, bueno, todos esos debates sí, de Bogotá, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, y eso que se leen las 21 historias y se da una idea del fenómeno, ¿no? De la estandarización, de las pruebas, de la autonomía universitaria, de la universalización de la primaria, por supuesto, del debate entre la divulgación científica y lo que llamamos la investigación o la formación del espíritu científico. O sea, sí hay fenómenos mucho más grandes de lo que la persona, es decir, no solo son de esas personas, pero tampoco uno puede decir que sean, o sea, que pues ahí está la historia de Colombia. No, claro que no, para nada, ¿no? Es más La como, época, ¿no? La época que le interesa investigar fueron circunstancias muy particulares. claro, 80, ¿no? claro, los 80, los 90, momento pedagógico, la Ley General de Educación, la Constitución, ¿sí? Pero sí, no es fácil, es decir, no hay investigación cualitativa que agote por completo el estudio de un fenómeno. Pero dependiendo del nivel educativo, en el caso de ustedes, tesis doctorales, hay que tener una buena argumentación para sustentar por qué esta muestra y no otra. ¿Sí? ¿Y eso cómo se logra? Pues básicamente definiendo bien el fenómeno, teniendo claros los objetivos y teniendo la muestra teórica suficiente para responder esos objetivos. Voy a poner un ejemplo. Yo quisiera analizar por qué el oficio del maestro se afectó en el aula por el discurso de los estándares de la educación. Y finalmente pues me voy al maestro Rastro, ¿cierto? Porque finalmente está ahí. ¿Cómo hago ese filtro para delimitar mi población o tomar esa muestra? Varias cosas. Primero tienes que tener muy claro qué vas a entender por el oficio del maestro. ¿Sí? Digamos que yo voy a entender aquí, para efectos de responderte, la práctica del maestro día a día en sus colegios, en sus aulas de clase, en el aula, ¿sí? Sus prácticas pedagógicas, ¿sí? Lo que hace con sus estudiantes día a día. Entonces tú dices, a medida que va entrando el discurso de los estándares, esta práctica se va transformando. Y supongo que tu hipótesis o tu planteamiento es que se va transformando de manera negativa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien.
Muy bien, yo también, yo firmo esa tesis. Pero tú quieres estudiar ese fenómeno con historias de vida. Entonces, primer criterio clave, tienes que conseguir maestros y maestras que hayan estado antes de la irrupción del discurso y que hayan vivido de manera más o menos consciente la irrupción del discurso. Es decir, que tengan idea de qué es esto de los estándares, cuándo entró, cuándo le empezaron a exigir esto, cuándo le empezaron a exigir aquello, lo otro, sí, cómo se fue a posicionar. Y ahí tendrías que elegir una muy buena muestra para iniciar, una muy buena muestra para ver con cuáles te vas quedando, es decir, con los que produzcan relatos mucho más detallados de su oficio, ¿sí? En una trayectoria difícil de establecer en principio, pero que uno podría más o menos aproximarse. Exactamente, uno podría decir, es mucho tiempo. Porque yo te iba a decir del 90 al 2000, que es donde yo ubico como con mayor fuerza la irrupción de... No, pero yo no soy experto, no. Es una suposición. Por eso dije en el ejemplo de, pero digamos que... Pero puedes hacer unos pilotos que seguramente te van a servir luego, de historias, incluso tú misma de pronto. Tu historia de vida sea muy útil para fijar mucho más ese tramo espaciotemporal. Es muy importante fijarlo. ¿Sí? Tú podrías preguntar, utilizando otro método, podrías preguntar cómo ha cambiado. ¿Se acuerda como usted era profesor o profesora antes de los estándares? Sí, claro, mamá. ¿Hay mucha diferencia con lo que es hoy día? Sí, un resto. ¿Por qué? Cuénteme. ¿Sí? Reláteme, ¿qué hacía antes y qué hace ahora? ¿Sí? Y ahí puedes ir identificando ese tramo. ¿Sí? Sí, le voy a preguntar el actual, que yo pienso que, digamos, en esta temática es un poquito complicada, digamos, la pregunta a un maestro de básica y digamos, rural, por decir algo, porque es que yo creo que en eso no ha habido como mucha conciencia de comprender qué fue lo que significó la estandarización. Y hoy en día, inclusive con todo lo que ha pasado, los DBA, hasta donde estamos, inclusive aquí en la universidad, tristemente competencias, resultados de aprendizaje, ¿qué es lo que uno ve? Que la gente quiere que siempre le digan por dónde, y que cuando está la crítica, pues la propuesta no la acompaña, ¿no? Entonces yo no quiero trabajar derechos básicos de aprendizaje, pero pues tampoco hay una propuesta. Y yo diría que si eso es en la educación superior, pues en básica y media. Sí, digamos, la temática sería muy interesante el estudio, pero la triste realidad es que estamos acostumbrados a que nos den los parámetros y si no hacemos la consulta al ministerio. Mira que ya no funciona la resolución, en mi caso de educación, la resolución de 2017. No tenemos unos criterios para hacer este trabajo, pero no pensamos qué podemos proponer en lugar de esa 2017. O sea, estamos esperando que siempre nos digan cómo hacerlo. Tú no eres la directora de ella, ¿no? No. Ah, menos mal. ¿Y qué? En este ejercicio, no. Pero precisamente es que uno se encuentra en la práctica de aula del docente el efecto de un discurso sobre la estandarización, y ahí el ejercicio práctico, y bueno, y hay mucho más allá del maestro en el aula. No lo tiene claro, no lo tiene. Bueno, según tú. Sí. Voy a poner el ejemplo, porque no lo comparte con otros compañeros que están estudiando doctorados en otro lado, que el maestro todavía, o sea, fue tan profunda ese ejercicio de decirle al maestro, esto es lo mínimo que tiene que saber el estudiante, que él se volvió, voy a poner el ejemplo, ¿sí? Se volvió aplicador del instrumento. Dice, perdió la voz del maestro. Sí. Ahora, como en toda investigación científica, compruebes o no compruebes tu sospecha, es un conocimiento que produces, ¿no? Entonces,
si no evidencias mayores cambios, también es una tesis. ¿Ok? ¿Sí? Yo lo que creo ahí es que, desde mi experiencia, nosotros en este momento no tenemos claridad en este tema de los estándares y los DBA. Es un asunto que traen, hay libros, claro, están los estándares, están los DBA, es un montón de temática, pero creo que en últimas, eso es una tesis muy personal, una afirmación. Yo creo que un maestro también está muy marcado por sus maestros que le enseñaron y sigue como esas pautas de replicación, ¿cierto? Pero si a mí, por ejemplo, en ese momento me preguntan, ¿y un DBA? Sí, yo lo sé narrar, Derecho Básico de Aprendizaje. Es lo mínimo que un estudiante tiene derecho a aprender. De ahí en adelante lo que él desee. Sí, todas las metodologías de cómo aplico seguimientos por parte del ministerio, por ejemplo, que entre comillas seguimientos, que suena como tan interesante. Pero no hay un proceso de seguimiento y verificación de cómo es que de verdad se están implementando los estándares y los DBA. Hay un proceso de mucha libertad ahí de cómo yo lo aplico. Incluso hay libros muy recientes, claro, que tienen estándares y que tienen DBA, pero como yo también podría ser un maestro que si quiero usar un libro del 1995 y a mí nadie me va a decir que no lo use. Sí, o sea, no hay un seguimiento ahí, ¿verdad? Los colegios se hacen reuniones todas las semanas institucionales para adelantar el PIC, para adelantar el plan de área, y que traigamos los estándares, traigamos los DBA, pero en últimas creo que el ministerio tampoco nunca se ha tomado el trabajo de hacer una verdadera capacitación a los maestros de cómo manejar esto, cómo trabajar por competencias, ¿sí? Entonces al final se trabaja por competencias, es decir, un estudiante tuyo pudo no haber aprobado el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, pero lo evaluamos por competencias, es decir, si en una quinta planilla me demuestras que tú sabes eso, pues yo tendría que decirte, sí, independientemente que no hayas aprobado, porque es por competencias, si al final del año logró la competencia. Pero eso no está claro, creo que hay mucho discurso, mucha ley, mucha normativa, y en últimas no se aplica, o se aplica muy a la libertad de cada persona. Entonces, claro, una prueba saber evaluada por competencias, pero de pronto en las instituciones educativas ni siquiera hemos salido del indicador de logro, porque todavía estamos confundiendo indicadores de logro con competencias, con estándares, con DBA, y el DBA solo es una sugerencia. El DBA no es camisa fuerza aplicar, bueno, el estándar sí. Sí, pero yo creo que ahí también tendríamos que preguntarle al maestro, ¿qué entiende usted por una competencia? Y aquí el fenómeno que quiere estudiar ¿cómo es su nombre? Sonia, me parece muy, es decir, yo lo entiendo y lo firmo, es decir, sí puede haber una variación en la práctica del maestro, en la medida en que se va introduciendo el discurso. Esto, y lo digo yo con base en un estudio doctoral que dirigí sobre el concepto de interés, que empieza a introducirse en la normativa colombiana y en los documentos curriculares y de política educativa a partir de la década de los 30 con la visita de Gloria a Colombia. Y la tesis doctoral fue muy parecida a la tuya. Fue cómo el concepto de interés fue metiéndose en la escuela. El concepto de centros de interés de los estudiantes. Y todo eso es un discurso. Claro, y es un discurso que se mete y que queda, y se va sedimentando, y que evidentemente afecta a la práctica. Entonces me parece interesante. Ahora, lo difícil es hacerlo con historias de vida, o sea, es un reto enorme, porque ahí también lo difícil es la narrativa, porque generalmente entonces lo que vamos a tener es opiniones, juicios, planteamientos, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. No, necesito es tu práctica, tu narrativa de tu salón de clase, pero eso no es fácil, ¿me entiendes? Eso no es fácil. Pero es un reto enorme, o sea, trabajar los fenómenos que uno quiere estudiar con historias de vida, como titulamos la sesión de esta mañana, implica un reto enorme. Como ir dando respuesta a muchos desafíos y a no quedarse como en los lugares comunes, que no sea un grupo de discusión, que no sea un grupo focal sobre los de... No, yo lo quiero estudiar con otro método, porque creo que ese otro método me da más cuenta de lo que quiero, ¿sí me entiendes? Pero finalmente mi intención con las historias de vida es analizar el fenómeno. Y ellos no saben, de alguna forma, que yo estoy buscando eso dentro de los relatos de historia de vida. Pero deben saberlo, Deberían saber. Claro. Sí, claro. Sí, tú tienes que aclarar muy bien qué es lo que estás haciendo, para dónde vas, por qué vas a usar Lo que pasa es que yo te entiendo, si tú lo aclaras, entonces empiezan a dar su opinión. Claro, no tienes que ir al relato, a la narrativa.
¿sí? Pero no es tan difícil pasar de la opinión a la narrativa. O sea, que esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar esta tarde. La situación de entrevista requiere mucho, mucho tacto. O sea, requiere mucha... Empatía con el... O sea, que Pero, la gente pero se saber sienta para dónde cómoda. voy. O Sí, sea, claro. empatía, claro, Rui, pero también Pero saber para dónde voy. Sí, Pero no claro. te puedo cortar y yo puedo tener paciencia y entonces vuelvo y te entrevisto mañana, pero, y despacito, como dice la canción. Voy llevando hacia donde yo quiero llegar. Pero me quedé pensando yo, si pudiera contarte, y sí te puedo contar, cómo dictaba yo mis seminarios antes del tema de los estándares, de las competencias y cómo los dicto ahora. Entonces sí te puedo contar, yo sí te podría responder la pregunta. Si tú me pones a contar, yo te digo, mira, porque yo soy viejo ya, entonces yo dicté desde el 90 y pico. Y yo digo, mira, en ese tiempo que a mí no me ponían competencias, pero yo sé exactamente la fecha en la que me pusieron a poner mis sílabos, mis programas académicos en términos de competencias. Yo antes no los tenía en términos de competencias. Y yo sé que en términos de competencias algo se afectó y puedo contarte y en la medida en que te voy contando yo también lo voy aclarando, porque no es una respuesta que yo tenga clara. Por eso el relato, la pregunta es muy buena, el ejemplo es muy bueno. La narrativa le sirve mucho al que narra, porque va cayendo en cuenta, como ocurre cuando narramos cualquier cosa, por eso es que narramos, ¿sí? Para lograr condensar un poco nuestra narrativa sobre nosotros mismos y sobre la memoria. Entonces yo te puedo contar y aclararíamos un poquito cómo ha cambiado mi práctica. ¿Sí? Yo te podría responder esa pregunta. ¿Sí? Y te podría contar cómo era yo antes y cómo mis prácticas son ahora. ¿Sí? Obviamente hay líneas de continuidad, es decir, hay cosas que tú puedes ver como que, ¿sí? Pero hay otras que sí han ido cambiando. ¿Sí? Muy bien. Veamos estas dos afirmaciones de esta diapositiva, porque también es muy importante con relación a esto de los retos y los desafíos. ¿De quién es la historia de vida? Si tenemos claro de quién es la historia de vida, se nos resuelven muchos dilemas éticos, pero también se nos abren muchas posibilidades analíticas. Ojo con las dos cosas que estoy diciendo. Cuando yo te pido a ti que me cuentes tu historia como científica en el campo de la educación en la universidad pública, ¿cierto? El contenido de lo que me estás contando es tuyo, digamos, tú eres la que has vivido eso, no soy yo. Yo no te puedo afectar el contenido de lo que me estás contando, es tu vivencia, tu trayectoria. Pero el texto que estás produciendo es de los dos. O sea, la forma en que lo estás contando, que también obviamente tiene que ver con el contenido, pero el texto final, es decir, lo que está quedando grabado, es resultado de las preguntas que yo te hice, de las repreguntas que yo te hice, de la confianza que tú incluso encontraste en mí o no, de lo que te permitiste contarme y de lo que no te permitiste contarme. Entonces el texto, en cuanto texto, es resultado de la entrevista, es producto de la entrevista. ¿Sí? En ese sentido, muchas personas argumentan, sobre todo muy bonita literatura y muy buena, muy polémica también, que la historia de vida es es autoría, por lo menos en un 50% del investigador. La historia de vida, o sea, el texto como tal. Por eso uno puede firmar 21 voces como Hernando Bayona, José Darío Herrera. O sea, esos textos los produjimos nosotros. Sin las entrevistas esos textos no existirían. ¿Sí? No los sacamos digamos, de algo que hubieran escrito esas personas autónomamente, no, al contrario, si nosotros no les preguntamos, ni siquiera lo recuerdan. ¿Me entiendes? Entonces, en tanto textos, la autoría es básicamente del investigador, pero en tanto contenido tú no lo puedes traicionar, ¿sí me entiendes? O sea, tú no puedes afectar el contenido. Tú no puedes traicionar el sentido del contenido, no puedes traicionar los hechos que se cuentan en lo que se narra, pero el texto sí es producto también de la situación de entrevista, del investigado. Y en ese sentido el texto puede ser analizado, el texto puede ser compuesto, editado, es decir, tú puedes, ¿sí? Porque la autoría del texto no es del entrevistado. ¿Sí?
¿Vale? Esto tiene que ver con el siguiente, la siguiente viñeta. Las historias de vida entonces pueden editarse, ficcionarse hasta cierto punto, porque no es una biografía en sentido estricto, para destacar aún más los fenómenos que se están estudiando. Claro que se puede hacer eso. Bien, y por último, esto es como para precisar, o sea, en mi planteamiento, digamos, como profesor de estas cosas, yo creo que si uno lo tiene claro conceptualmente, en campo uno puede resolver todo. Si uno no lo tiene claro conceptualmente, un poco lo que ustedes decían, entonces uno va preguntando al profesor, ¿y qué pregunto? Y el instrumento está bien, y si le pregunté bien, y si me senté bien, o sea, ¿sí me entienden? O sea, como todo el tiempo uno pretendiendo validar lo superficial, como sí, el instrumento. No, en el campo de las metodologías, cuanti, quali, mixtas, lo que quieran, el dominio de las metodologías es fundamentalmente conceptual. Si tú tienes una comprensión juiciosa del método, puedes resolver fácilmente lo que ocurre en campo. Puedes adecuar fácilmente la situación, puedes tomar las decisiones más pertinentes en un momento dado, puedes diseñar los instrumentos que toque diseñar, si comprendes conceptualmente el método, ¿no? Entonces, por eso es muy importante para mí volverles a precisar y repetir que en el caso de las historias de vida, el objeto de estudio no son sus vidas, ni siquiera sus narrativas. Esta distinción es muy importante. Cuando Rubin me cuenta su formación como doctora, yo tengo tres opciones. O estudio la vida de Ruby, entonces soy biógrafo de Ruby, ¿sí? O estudio el fenómeno de estudiar un doctorado en una universidad pública, o estudiar la narrativa de Ruby como texto y hacer un análisis sociolingüístico al texto que ella me produce. ¿Me entiendes? Eso es lo que llama investigación narrativa, que es otra cosa un poquito distinta. Se toma la narrativa como objeto de estudio. Paul Riquet, por ejemplo, trabaja tres mímesis en la producción de las narrativas, tres tipos de narrativas. Yo puedo estudiar la narrativa desde la perspectiva de Paul Riquet. Y ahí que estoy estudiando yo, el texto. No estoy estudiando el fenómeno social o educativo, estoy estudiando el texto que ella me produce. Tampoco lo estoy estudiando a ella, estoy estudiando el lenguaje, el texto. Lo estoy marcando. Puedo hacer un análisis crítico del discurso al texto. En ciencias sociales y en ciencias de la educación, cuando utilizamos las historias de vida, en un 90% siempre estamos detrás del fenómeno, ¿sí? Como el caso tuyo. Pero a veces algunos investigadores quieren coger ese texto y analizar la narrativa en cuanto a narrativa, ¿sí? Las macroestructuras, los giros de la narrativa como narrativa, ¿sí? Hacerle un análisis sintáctico, semántico, pragmático al texto. Pero ese es como una variante, que no es necesariamente historias de vida. Vale la pena distinguir eso, porque muchas personas hacen historias de vida y luego se ponen a analizar el texto y se les pierde de vista el fenómeno que quieran estudiar. Es como si Ginsburg hubiera cogido toda la documentación que le permitió reconstruir la vida de Menocchio y se hubiera puesto a analizar la documentación. Se perdió. ¿Sí me entienden? Se perdió. Él no tenía que analizarla. Es decir, obviamente hay que validar que sea legítima, auténtica, lo que sea, pero no se trata de estudiar la documentación. Es otro tipo de estudio. Entonces, en historias de vida no estudiamos tanto el relato, no estudiamos tanto a la persona, sino el fenómeno a través del cual el relato puede, perdón, el fenómeno que es posible conocer a través del relato. Pues es muy importante tener claro el fenómeno que quiero estudiar, ¿no? Tú lo tienes claro. En esa medida puedes seguir, ¿sí? Y no te vas a perder analizando el texto.
ni analizando a la persona, ni analizando si los profesores tienen o no tienen claro. No, eso no es tu objeto de investigación. Tu objeto de investigación es cómo las prácticas se ven afectadas por un discurso. Punto. No te salgas de ahí. Eso es lo que necesitas ver en las historias de vida. ¿Sí? Sí, es que así como va contando, va haciendo la narrativa, Darío, la cuestión es que en el momento en que se van haciendo las historias de vida, pues la narran, pero se vuelve texto, o sea, sin ignorarlo. Sí, claro, de El acuerdo. texto sin poder irse a otro lado, porque hacer la historia se textualiza, ¿no? Sí, señora. Muy Entonces bien. ahí irá en ese sentido, cómo pues al producir el texto, que también está subjetivado por el que investiga, Sí, en ese sentido, pues diría uno, para no dejar invisible esa mano de la investigación cuando la pone en texto, ¿de qué manera entonces ahí es cuando la parte de transponer, o sea, cómo voy transponiendo esa cuestión que me va dejando visible, pero también sin invisibilizar a la historia? muy Entonces, bien. ¿cómo es esa cuestión que no se pierda para, yo diría, para no alinear la historia del investigador y la investigadora con el texto que se produce de la historia? O sea, el que investiga y el que va diciendo la historia, que no se revuelva, yo diría en un término coloquial. Entonces, pues sí, ¿cómo desde su experiencia podría ser Claro, un poco como el más? texto que tú produces en la situación de entrevista depende mucho de lo que yo pregunte. Entonces uno puede decir, ya en tu relato de alguna manera está presente lo que el investigador quiere hacer visible. Entonces no es tan sencillo como cómo separamos, como si tu historia existiera sin que te la pregunten. Y eso es muy debatible, ¿sí? Porque tu historia no existe como texto hasta que no la cuentas. Y en algunas posiciones que yo comparto en un 95%, ni siquiera existe tu historia sin que la cuentes. O sea, para que una historia exista, tiene que ser contada. Para que un sujeto exista, tiene que ser narrado. Tiene que narrarse, o si no, no existe. ¿Sí? Como sujeto, es decir, la evidencia empírica, pues tú sigues ahí. Pero el cuento es, quien ha sido Ruby durante su doctorado, solo lo sabemos cuando lo narras. ¿Sí? Aunque pienses, digamos, aunque tú seas la narradora y la lectora, ¿sí? Digamos, cuando uno piensa, está pensando, hablando con uno mismo, ¿sí? Pero además siempre tienes, siempre un interlocutor. Entonces tú necesitas del investigador para narrar. Entonces no es tan fácil separar eso. Hay la mutación, ¿no? Pues es la triple mímesis de Sí. Riquet. La primera es un poco como el texto en bruto, la segunda ya es como una interpretación que se hace, ¿sí me entiendes? Pero es muy difícil. Ahora, que me faltó a mí explicar la última viñeta. ¿Tú qué puedes hacer con esa narrativa? Tú puedes evidentemente codificarla y ahí no requieres la validez del entrevistado. Tú puedes codificar la narrativa como tú quieras, ¿sí? Con los códigos éticos, o sea, con tus códigos analíticos, del discurso, por ejemplo, ¿sí? Entonces tú puedes identificar, por ejemplo, la ideología del discurso en la narrativa de la historia de vida, y esa codificación no tiene que ser validada por el que te dio la entrevista, ¿sí? O sea, tú puedes hacer una segunda lectura o una lectura analítica de la historia de vida sin problema, no hay ningún problema, ¿sí? Esa no te la tiene que validar nadie. El libro de Comanche tiene un último capítulo sobre las posibilidades epistemológicas de la cultura de la calle. Y yo escribí ese capítulo con base en la historia de vida de Comanche y de mucha etnografía. Pero ese último capítulo no me lo valida Comanche ni la gente con la que hice la etnografía. Ese capítulo me lo valida un epistemólogo, si le parece que eso tiene sentido o no. ¿Sí me entiende? Entonces tú puedes hacer un análisis de los textos utilizando el camino analítico, o puedes componer narrativas más complejas, ¿sí? Como producto académico editorial, que eso es más difícil de hacer. O sea, en la academia lo que estamos acostumbrados a hacer es lo primero, codificar la información. Subrayo y codifico.
y todo eso lo triangulo y luego ya voy abstrayendo y ya llego a una cosa que llamo discusión teórica y la historia de vida ya quedó, digamos, ¿no? Pero lo que hace, por ejemplo, Salazar o Álape es contar la historia. O sea, los resultados se quedan dentro de la narrativa de la historia de vida. Por eso es muy difícil, porque es componer historias. Y yo sí creo que se necesita algo de literatura. Es decir, saber componer historias es muy difícil. ¿Mm? Entonces, tal vez en ese análisis sí se puede distinguir. ¿Entiendes, Rubí, lo que tú quieres? O sea, analizando el texto sí puedes codificar aquello que tiene que ver más con la historia, aquello que tiene que ver más con la pregunta. ¿Sí era lo que me estabas preguntando? Pues era como una pues, reflexión, diría más que esperar una respuesta, ok. ¿no? O sea, si nunca espero una respuesta porque al fin y al cabo la que me pregunto soy yo, sino es como en eso que está mencionando, o sea, no se puede evitar No, que no se se puede. textualice. No O se sea, puede evitar. a pesar de uno mismo decir Ah, de acuerdo. que la historia de vida es la que narran y todo eso, y que va más allá de textualizar. ¿sí? No, lo que Pero yo estaba entonces diciendo, no hacemos- entendiendo, lo que yo estaba diciendo era que el objeto de análisis tuyo no es el texto. La historia se textualiza, pero tú haces detrás de un fenómeno, cómo el discurso de las competencias afectó la práctica de los estudiantes, de los profesores. Perdón. ¿Sí? Parece que tú eres muy de estudiar los textos. Entonces, sí, es tan válido como lo otro. pero inevitable, ¿no? Porque, por ejemplo, en una tesis doctoral, uno a la que a veces ni siquiera cuando a uno le dicen, lea la tesis. Y entonces es una historia de vida de una persona que se metió a hacer una tesis. Sí. Y entonces uno sí ha estudiado historias de vida, pues obviamente que uno diría, pone en perspectiva, pero es un texto que uno analiza de la historia, diferente de pronto que alguien no haya estudiado historias de vida. Sí, claro. Entonces uno dice, el primer contacto que tengo ni siquiera es con la persona, es con el texto. Entonces yo diría que el texto depende como yo lo observe, porque si mi observación es solo como el texto así simple que me dan, entonces yo veo más allá del texto una persona que hizo una tesis doctoral. Y más allá de la persona, el fenómeno fenómeno de las mujeres irrumpiendo en la ciencia en la década de los 80 cuando hacen doctorado. ¿Sí? O sea, son niveles de análisis. o sea, Tú te puedes, claro, o sea, y los puedes combinar y los puedes distinguir. Sí, pero lo fundamental en las historias de vida no es analizar el texto, es lo que quiero decir. Pero yo también me preguntaría, ¿cómo saber de historias de vida sin antes haber tenido un texto que me hablara de historias de vida? Ah, no, tú analizas el texto, pero no analizas el texto. Pero no puede José Darío hablar de historias de vida si alguien no te hubiera dicho, las historias de vida existen. Sí, de acuerdo. Como opción de tesis doctoral. Estoy de acuerdo contigo. Y entonces uno dice, pues alguien escribió el texto para literalmente como validar que viniera alguien a hablar aquí historias de vida. Finalmente es lo que le está Exactamente. Claro, de acuerdo. Estoy de acuerdo con que todo digamos, se termina textualizado. O sea, eso es muy hermenéutico. Todo es un texto, todo puede ser leído, todo en últimas es objeto de interpretación, todo es un texto, la ropa es un texto, no solo la grafía, la arquitectura es un texto, todo es un texto para ser leído. Y en ese sentido uno estudia los textos. Pero en historias de vida uno estudia los textos para dar cuenta de fenómenos, ¿sí?, que están condensados en esos textos. Puedo afirmar entonces que en las historias de vida, la persona a la que yo entrevisto, o que me da la historia de vida, y prácticamente yo estoy buscando la experiencia de esa persona, el fenómeno que yo estoy investigando. Como 10 minutos. Un poco empírico también. Empírica. En la medida en que pues, la experiencia del sujeto es la que determina mi campo de estudio. No, es que se necesita tener una comprensión, digamos, de lo que es la experiencia de vivir algo. Cuando tú has vivido algo, lo que se comprende ahí es el objeto. Por eso te decía, por eso te cité ahorita a Husserl, porque es que digamos, lo que aparece a la conciencia, que es lo que llamamos nosotros experiencia, ¿sí?, es el objeto, o sea, el fenómeno. O sea, el fenómeno no es que se quede por fuera y yo lo
lo interprete. No, 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 es que el fenómeno se condena, o sea, solamente puede ser conocido a través de la experiencia que tenemos del fenómeno, no puede ser conocido de otra manera. Es decir, en abstracto, tú puedes abstraer el fenómeno, pero siempre ha habido un primer momento en el que todo el proceso de reducción epistémica hasta la abstracción más formal ha empezado por una experiencia. ¿Sí me entiendes? O sea, tú puedes decirme, el concepto de fijación, asimilación, acomodación y adaptación de Piaget son conceptos abstractos. Sí, pero Piaget los vio primero en la experiencia de sus hijos. O sea, ¿sí me entiendes? Ese fenómeno no puede verse por fuera de la experiencia. ¿Sí me entiendes? O sea, no se puede conocer por fuera de la experiencia. Sí, en términos fenomenológicos, nada se conoce por fuera de la experiencia, porque no hay conciencia de nada por fuera de la conciencia. Entonces... Por más inconsciente que esté. Claro. ¿Sí? Esas son las historias de vida, jóvenes, profesores, profesoras, dime. Sí, ya cerré, yo ya acabé. Sí, pasa. Pero es más de una manera práctica y operativa de las historias de vida. Sí. Digamos que uno de los alejamientos de estos métodos es precisamente el tiempo que toma en relación no solo de capturar la historia de vida, sino también en el proceso de transcripción mismo. Porque que tú tomes 10 horas serían 20 horas en un momento de transcripción. Pero existen o muchísimo más. Pero en relación a su experiencia puede haber utilizado algún medio eficaz en donde esa transcripción ya no demore 20 horas, sino demore minutos, como tal, en relación con inteligencia artificial. ¿Tiene algún modelo o software que pueda utilizar como ese proceso de transcripción? A que uno no le toque transcribir. Es muy fácil hacer esa pregunta a ChatGPT, sí hay, claro. El último que yo usé fueron unas grabadoras Panasonic que se conectaban al software y había que corregir la transcripción, porque normalmente la puntuación no es muy buena, algunos términos no son... Es que hay unas cosas que le describe. Pero eso cada vez se va perfeccionando más, o sea, va a llegar un momento... Y con la inteligencia artificial tú incluso le puedes decir que codifique las historias de vida y todo, o sea, tú puedes hacer la tesis doctoral. ¿Has utilizado ChatGPT para historias de vida? No, no. Yo solo utilizo chat, claro, ¿Pero manejas un software en especial? no. Artesanal. Si utiliza generativo, usted puede crear su propia Historia, claro. Pero el tema sería el de los Usted derechos de autor. Usted puede pedirle, constrúyame 20 historias de vida donde se vea que los profesores han cambiado su práctica por esto, y se las construye. Sí, porque incluso ahí es donde, porque uno se repliega, ¿no? No, pero no conozco, pero debe haber muchos. Debe haber muchos. Ahora, ¿qué es lo que yo sí recomiendo? ¿Y por qué lo recomiendo? Tú captas mejor el texto de la historia de vida si lo transcribes. O sea, vas captando mejor como el sentido de lo que te han contado. Si lo transcribes como que estás de alguna manera, claro, volviendo el texto como puros o meros datos. Incluso después puedes pedirle al software también, que eso sí lo he hecho con Atlas TIO, con el vivo, pedirle que te subraye donde aparezca la palabra tal, y ya ahí se te perdió, digamos. Ahí como que ya, ese camino es viable, pero ya es otra cosa distinta a las historias de vida. Pero ahí pero yo podría también, ahí, en relación con la pregunta que hace, uno dice, una de las cuestiones de las historias de vida es que cuando uno vuelve a escuchar la grabación y uno hace ese ejercicio, yo digo que ahí es donde está como la esencia de la historia de vida, que lo pueda transformar al investigador en el sentido de que la misma historia le hace cambiar de posición respecto al fenómeno mismo que uno está estudiando por los hechos mismos que en la historia uno va encontrando. Entonces yo diría que si uno acude al ChatGPT y todo eso, yo diría que no sea como que la esencia del fenómeno de hacer la historia de vida perdería el sentido y el significado. Yo podría pensarlo de esa forma.
Y, perdón, antes de que cierren, Sí, voy a hacer. quiero invitarles esta tarde, a las 3 de la tarde, en este mismo recinto, a continuar con otro tema pues, relacionado que es lo instituyente y lo instituido en la entrevista a profundidad con el doctor Darío Herrera. Así que, por favor, les pedimos que se unan los dos, que estos profesores están viniendo de afuera, y, pues, para controlar también sus tiempos y respetar esos tiempos. Y no, pues la idea Gracias. de cerrar el espacio es pues cerrar algo que no se puede cerrar en el sentido de, es como escenario, pero sin embargo se deja la discusión abierta y pues agradecer a la escucha de José Darío y a esta discusión que se ha generado y pues de esta forma cerramos con nuestro invitado, el doctor José Darío Herrera, extendiendo un agradecimiento también a las personas, no sé si estarán algunas personas escuchándonos, entonces agradecer y pues muy amables por estar aquí presentes y haber disfrutado de este bonito escenario. Muchas gracias. Gracias, Rubí. Nos vemos aquí a la